Buenas tardes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una temática que también me parece muy relevante, que es el efecto de la terapia asistida por delfines en niños del espectro autista. Quiero hablar un poco de lo que es el espectro autista. En la reciente denominación de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría se habla de un espectro. ¿A qué se refiere esto? A que este trastorno, este síndrome, se puede presentar de múltiples formas y tiene múltiples etiologías, y que entonces hay un rango amplio de formas de expresión, desde expresiones relativamente suaves hasta expresiones de mucha gravedad. Entonces vamos a hablar un poco de los rasgos más característicos de este trastorno y cómo es que la terapia con delfines puede coadyuvar también de forma importante en su atención y en la superación de los síntomas que tiene este problema. Primero, número uno, podemos decir, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, que hay algunos rasgos claves de este trastorno. El primero es una deficiencia persistente en la comunicación social, ¿sí? Esta deficiencia de comunicación de estos niños y estos jóvenes, incluso adultos, se da en diferentes contextos, es decir, en la escuela, en la actividad del hogar, o en la calle, o en otras actividades sociales que realicen los jóvenes con sus familias o los niños fuera de la casa. Y que esta se caracteriza sobre todo por una deficiencia de reciprocidad socioemocional, ¿no? Hay una deficiencia en la comunicación verbal, una deficiencia en la comunicación no verbal, es decir, los gestos, las miradas no son regulares en la interacción social de estos niños, ¿no? Y bueno, está muy limitada la imitación que tienen estos niños de otras conductas, que es una forma de aprendizaje, la imitación. El segundo rasgo que encontramos en este grupo de jóvenes y de niños es la deficiencia persistente en la interacción social. También esta se puede dar en diferentes contextos, se tiene que dar en diferentes contextos para que podamos decir que es un trastorno del espectro autista. Y bueno, pues normalmente un rasgo característico son los aspectos estereotipados, como pueden ser estereotipias en el habla, uso de objetos de forma estereotipada o movimientos estereotipados. Un estereotipo es un movimiento que se repite de forma irracional y que no tiene ningún objetivo preciso. Son movimientos constantes y repetitivos que no tienen ningún sentido verdaderamente importante y relevante para la actividad que hace la persona. Entonces están los intereses de estos jóvenes dentro de este aspecto, saben que están muy restringidos, no les interesan muchas cosas, sino que se concentran en unas actividades nada más y se están involucrando en ellas de forma constante y obsesiva. También puede haber hipo o hiperreactividad a estímulos. Puede ser que algunos jóvenes con el trastorno del espectro autista tienen por ejemplo, tienen un umbral muy elevado para el dolor. Las sensaciones dolorosas tienen que ser muy intensas para que ellos las sientan, o viceversa. A veces hay sensaciones muy pequeñas que les molestan, pequeños ruidos o pequeños tipos de sonidos desagradables para ellos les generan respuestas muy intensas, ¿no? Entonces esto, bueno, implica también un deterioro en lo social, en lo laboral y en lo funcional, ¿no? El tercer rasgo que se ha descrito para este síndrome, este trastorno, son patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses y actividades. Y todo esto deviene en un deterioro significativo en lo social, en lo laboral y en la conducta habitual, ¿no? Como comentamos, bueno, pues esto es un espectro. Se ha definido espectro por dos rasgos. Primero, por la gravedad que tiene y por las múltiples formas de presentación y las múltiples etiologías. Lo más importante es decir que la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría describe que son 3 grados de gravedad del espectro autista. Personas que necesitan mucha ayuda para tener contacto social, contacto verbal,
interacción socioemocional, personas que necesitan ayuda notable, para lo mismo que hemos comentado, o personas que necesitan ayuda muy notable. Entonces, en ese rango podríamos decir que tenemos 3 rasgos de gravedad, y que estos, bueno, pues tienen múltiples formas de expresarse, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado del clásico trastorno autista, del trastorno de Asperger como parte de este síndrome o de este espectro de varios tipos de presentación del trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos generalizados del desarrollo no especificados pueden estar dentro de esta, o están, mejor dicho, dentro de esta categoría de clasificación para el trastorno del espectro autista. Algo que es muy importante es decir, bueno, pues la amplia gama que tiene de presentación a veces hace difícil el diagnóstico. Ya la propia Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría y otros expertos proponen procedimientos para estudiar estos chicos, que siempre empiezan definitivamente con una buena historia clínica, una exploración del niño y un seguimiento a través del cuestionario a los niños, a los padres, a los maestros y a los familiares. Y esto puede ir configurando los datos. Es interesante decir que puede ser que en la vida adulta o en la adolescencia los síntomas se reduzcan, pero el diagnóstico puede permanecer si este se presentó en el pasado y perduró por más de 6 meses. Entonces el diagnóstico puede establecerse. Bueno, ¿qué prevalencia tiene este trastorno? Se calcula en Estados Unidos y otros países en Europa que aproximadamente el 1% de la población total puede presentar en algún grado este trastorno, lo cual pues es importante. En el caso, por ejemplo, de México, nuestro país, se calcula que es una de las primeras 5 causas de consulta para la atención de problemas mentales en los institutos de atención en la salud mental en México. Entonces, es una problemática bien relevante. En casi todas las escuelas de educación especial que existen en México, en los centros de atención múltiple, existe un porcentaje elevado de personas que cubren los criterios de este diagnóstico y que acuden a estos centros de educación especial, ¿no? Es interesante notar que este trastorno se presenta 4 veces más en hombres que en mujeres, lo cual hace pensar para muchos expertos de cómo los factores genéticos están influyendo en su etiología, aunque también hay un grupo de factores de tipo medioambiental que se sabe pueden jugar, ¿no? Entonces se sabe que hay factores prenatales, perinatales y postnatales que están jugando para la expresión de este síndrome, que puede ser muy parecido, aunque algunos tengan un origen genético o hereditario u otros tengan un origen adquirido. Bueno, este trastorno puede estar asociado a otros trastornos mentales, principalmente a discapacidad intelectual, a retraso global del desarrollo, a trastorno por déficit de atención, a deterioro del lenguaje. Y se puede discriminar muy bien de estas otras patologías. Resulta interesante que cerca del 70% de estos casos se ha descrito pueden tener asociada como comorbilidad otro trastorno, y el 40% pueden tener hasta 2 trastornos más. Entonces es un trastorno de gran impacto y de gran relevancia para nuestra sociedad. ¿Qué se ha hecho para atender a estos casos? Podríamos dividir el tratamiento en 2 grandes grupos. El tratamiento no farmacológico, que ha consistido en desarrollo de programas especializados desde la neuropsicología y desde la educación especial para que se desarrollen habilidades de comunicación verbal y no verbal, habilidades de lenguaje, habilidades cognitivas en estos sujetos y puedan enfrentar con mejor desarrollo y con mejores capacidades las exigencias sociales y socioafectivas. Por otra parte, dentro de la farmacología se ha concentrado especialmente en tratar los síntomas. No hay, propiamente dicho, un medicamento para el trastorno del espectro autista, sino dependiendo de los síntomas que descubre el clínico y que son descritos por los padres o por los familiares, el médico hace indicaciones farmacológicas específicas para esos síntomas. Entonces, no hay todavía un programa completamente desarrollado desde nuestro punto de vista que atienda más integralmente estos casos. Sin embargo,
Sabemos todos que se requiere un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar para atender a estos chicos, ¿no? En este contexto, pues es realmente relevante buscar nuevas alternativas. Se ha trabajado ya con moléculas tróficas como los factores de crecimiento, se ha trabajado con propuestas como la medicina hiperbárica como un apoyo, pero creemos nosotros también que terapia asistida por delfines se viene convirtiendo en una terapéutica relevante, muy relevante. Tenemos que decir que, bueno, ¿qué podemos nosotros plantear? Ya hay algunos estudios hechos con anterioridad. El doctor David Nathanson en el 97 publicó un trabajo donde él describe un estudio con niños con trastorno del espectro autista. En aquel entonces se llamaba trastorno de autista, y se trataron 2 semanas a este pequeño grupo de niños con una sesión diaria de 20 minutos. ¿Y qué encontró el doctor en esta década de los 90? Encontró una mejoría significativa en el lenguaje y en las conductas motoras. Más recientemente hay pocos trabajos hechos con delfines, con estos niños, pero hay 2 trabajos que nos parecen muy importantes porque son trabajos controlados, es decir, son trabajos con una metodología de investigación mucho más sólida y que permite llegar a conclusiones mucho más fuertes. Estos son los trabajos realizados por Breitenbach, Strum y Freser en el 2009 en Alemania. Ellos hacen un estudio con niños con severas discapacidades, incluidos niños con trastorno del espectro autista, y evalúan a partir de cuestionarios que aplican a los padres de familia. Y se encuentra un éxito significativo a partir de el análisis de estos cuestionarios con los padres de los niños tratados y de los niños no tratados en los grupos controles, que se observa una mejoría en el lenguaje productivo y receptivo, es decir, mejora la comprensión y mejora la producción del lenguaje de forma significativa. El procesamiento de señales no verbales, de información no verbal, también mejora. Las habilidades sociales y la confianza en sí mismos se incrementa de forma significativa. ¿Sí? También se encuentra que estos resultados no se ven con un grupo control donde los niños interactuaban con animales de granja. Esto hace pensar que la terapia con delfines sí tiene un peso relevante en la recuperación que están mostrando estos niños en este estudio que se realizó en Alemania. Y además se hace un seguimiento a los 6 meses. Y a los 6 meses los efectos que se encontraron inmediatamente después de la terapia perduran, lo cual habla del efecto de largo plazo de esta terapéutica. También quiero hablar de un trabajo muy interesante que se realizó en Nuremberg, Alemania, también por Strum y Breitenbach, en 2014. Breitenbach y Strum estudian a un grupo de familias con niños con trastornos con discapacidad, con trastorno del espectro autista, y encuentran lo siguiente. Se trabajó con 31 niños en el grupo experimental y 16 niños en el grupo control. ¿Qué se encontró en este estudio? Se estudiaron antes y después de la terapia y a los 6 meses, ¿no? Igual se trabajó con cuestionarios a padres y se encontró lo siguiente: mejoría significativa en habilidades de la comunicación verbal y no verbal a corto y a largo plazo, mejoría significativa en habilidades socioemocionales y a corto y a largo plazo, y mejoría significativa, esto es algo interesante, en la calidad de vida de los padres a corto y a largo plazo, evaluados en estos cuestionarios. Nosotros hicimos un primer estudio muy pequeño, un estudio de carácter descriptivo, el cual pensamos mejorar en el futuro con un montaje experimental que estamos impulsando, pero tenemos un estudio con 12 niños. En este estudio nosotros vimos chicos de entre 3 años, 3 meses y 18 años, con un promedio de edad de 7 años, 10 hombres y 2 mujeres, ¿no? A estos chicos se les aplicaron estudios de neurometría clínica que describimos en las entregas anteriores: una electroencefalografía digital, un análisis de frecuencia y un estudio de potenciales evocados, así como evaluaciones psicométricas y del desarrollo. ¿Y qué fue lo que nosotros hemos encontrado? Bueno, nosotros encontramos que después de 6 sesiones de terapia aplicadas en 2 semanas, sesiones de promedio entre 20 y 30 minutos cada sesión, nosotros hemos visto lo siguiente, ¿sí?
En la escala de Gesell-Amatruda, que es una escala que evalúa diferentes aspectos del desarrollo y del neurodesarrollo, encontramos que hay un avance promedio de 2 meses y 1 día del desarrollo general en 2 semanas de terapia, lo cual pues nos parece un incremento en la velocidad de desarrollo muy significativa. En el análisis del electroencefalograma se aprecia una reducción importante de las frecuencias lentas en 6 casos de los 12, y se observa una disminución de la actividad paroxística, o sea, de registros eléctricos que describen zonas muy afectadas electrofisiológicamente, o en 4 casos, y en un caso desaparecieron completamente las descargas paroxísticas, lo cual pues nos pareció muy atractivo este resultado. Y se encuentra un incremento del voltaje en 4 casos. En 2 casos sube la actividad rápida alfa. Como comentamos en estudios anteriores, la actividad alfa es un indicador de maduración electrofisiológica, ¿sí? En cuanto al análisis cuantitativo del electroencefalograma, también vemos cambios interesantes. Se reporta una disminución significativa en el grupo de la potencia absoluta de la banda delta en 9 casos, y se encuentra una disminución significativa de la potencia absoluta de la banda teta en 8 casos. Esto habla de que la presencia de actividad lenta cerebral se reduce, y esto es electrofisiológicamente un dato de mejoría, ¿sí? Y bueno, estos primeros resultados y estos estudios serios que se están haciendo a nivel internacional pues nos permiten sustentar que la terapia asistida por delfines es una terapéutica que colabora, creemos, de forma significativa en la atención de este grupo de jóvenes y de niños con el trastorno del espectro autista. Muchas gracias por su atención.